al ex asambleísta y empresario César Ron Hervas. ¿Cómo está, César? Qué gusto enorme. Tal vez arrancar, y quiero destacar algo, ¿no? Conversar con usted es tan didacto y enriquecedor, porque siempre digo yo, el hecho de que usted ha estado en el Parlamento, conoce de los procedimientos parlamentarios, es un empresario, siendo quiteño no se pierde ni en Montebello, ni en la isla Trinitaria, menos en el Cristo del Consuelo, y pasa más que cualquier otro guayaquileño. Así que usted tiene esa gran capacidad, esa visión, esa perspectiva, por lo cual resulta bastante grato poder conversar, sobre todo en estos momentos, ¿no? En estos momentos que es necesario ir desmenuzando lo que ha ocurrido y los retos que se le viene al país, estimado César, los retos que se le vienen. Yo apunto algo, esto no es un tema de lo que tiene que hacer el gobierno, sino el Estado y la sociedad ecuatoriana en su conjunto para poder enrumbarse para esta nueva etapa. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, Alberto. Buenos días. Un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Realmente, igual que todos los ecuatorianos preocupados por el futuro del país, yo creo que a todos nos queda un sabor amargo en la boca de todo lo que ha pasado. Si bien ayer se logra, no la paz, ayer se logra terminar las protestas en las calles de los últimos 17 días que paralizaron al Ecuador. El compromiso y la responsabilidad de todos es trabajar en una agenda que permita al Ecuador salir adelante. Para el gobierno es muy duro, un gobierno debilitado, un gobierno que está solo, un gobierno que no tiene alianzas políticas importantes en la Asamblea Nacional, que no tiene mayoría, que tiene 80 votos en contra. Se le hace muy difícil para los próximos 3 años gobernar en esas condiciones. El gobierno nacional tendrá que iniciar inmediatamente un análisis casa adentro para procurar un gabinete nuevo, un gobierno de unidad nacional que le permita avanzar en esta dirección. La lucha de todos los gobiernos, no solo de este gobierno, del Estado ecuatoriano, tiene que ser contra la pobreza, tiene que ser contra la exclusión, tiene que ser a favor de la inclusión. El Ecuador es un país pobre que necesita salir adelante. Y ahí tienen que enfocarse las políticas de Estado, no por el paro, las políticas de Estado permanentes a largo plazo, a favor de la educación, de la salud pública, a favor del trabajo, del desarrollo, de en estas comunidades pobres del país poder llegar pues con escuela, con el dispensario médico, con la medicina del Estado, con el carretero, con la tecnología para que nuestros hijos puedan educarse y ser parte del mundo, con la tecnología y el crédito para mejorar la producción agrícola, pesquera. Y esto no es solo para las comunidades indígenas, esto es para los cholos, para los montubios, para los afroecuatorianos, para la gente del oriente ecuatoriano, para todos los pobres del país. Y por lo tanto, pues en esto es lo que hay que trabajar, en un acuerdo nacional de todos que permita a largo plazo a todos los actores sociales, no solo a la CONAIE, construir un acuerdo de país que permita al Ecuador salir adelante, volver a tener paz, que eso se va a construir en el tiempo, con mucho trabajo y con mucha dedicación, atendiendo todo esto que estamos comentando en este momento. Y por otro lado también necesitamos orden, necesitamos respetarnos. Hemos visto con tristeza, ya de manera muy clara, brotes no de delincuencia, de terrorismo, de guerrilla urbana, de anarquismo, de subversión, de sabotaje. Y para esto también tiene que diseñarse una política pública de seguridad y defensa del Estado que tiene que ser permanente, y esto también sobrepasa a cualquier gobierno. Por supuesto que sí, coincidimos plenamente en aquello. A ver, dejemos el tema que tiene que ver con la seguridad, porque eso es un aspecto importante. Vamos enfocándonos primero a lo otro. Anoche el presidente emitía un mensaje corto,
que obviamente no va a recoger todo lo que los ecuatorianos pues de pronto querían escuchar, pero se enfocó en esta necesidad. Yo creo que va hasta en la línea de lo que acaba de decir César, ¿no? Esa necesidad de atender a la gente postergada, sobre todo la gente de la ruralidad, la gente del campo, o sea, y hablando no solamente pues del páramo en nuestra región interandina, sino a toda la gente, porque hasta mencionaba acá, ¿no? O sea, nuestros campesinos, los cholos incluso hablaba, y obviamente incluye a la gente de nuestro oriente ecuatoriano. De alguna manera como que trata de sintonizar aquello el presidente en el sentido de decir, a ver, hay gente que está postergada históricamente, entonces como que es la hora de trabajar en función de aquello. ¿Qué lectura le da precisamente a ese mensaje que fue súper corto, bastante explícito, que emitía anoche el presidente? Alberto, el compromiso de lo que estamos hablando, el compromiso de inclusión. El Ecuador no puede seguir siendo un país que se olvida de las mayorías, un país que se olvida de la lucha contra la pobreza, un país de inclusión. Hemos visto en la pandemia, por ejemplo, porque todo esto viene cocinándose, no ahora, hace mucho tiempo, hemos visto en la pandemia que los niños no fueron a la escuela, pero principalmente los niños de la ruralidad ni siquiera podían conectarse ya cuando se abrió la escuela por internet. No tenían internet, no hay computadora, no hay señal. Entonces nuestros hijos se quedaron sin educarse. Y parte de la inclusión y de salir adelante es que nuestros hijos se puedan educar, que sean parte del mundo. El Ecuador no va a salir adelante si no hay educación, y la educación tiene que llegar hasta el último rincón de la patria. Como muchas veces digo, hasta la punta del cerro tiene que llegar la educación. Entonces, la educación es una cosa importante: la escuela, la computadora, la tecnología, la salud, la medicina, la nutrición, el desayuno escolar. Todas estas cosas hay que construirlas, y hay que dedicarse, y hay que tener programas para aquello. Lamentablemente, pues el Estado ha estado ausente, producto de la crisis, de la pobreza, de la necesidad. Un Estado empobrecido, un Estado que no tiene plata para nada. Entonces hay que buscar otros mecanismos, hay que buscar otros mecanismos. Esto se hace con recursos. Yo no hubiera bajado el precio de los combustibles, y le voy a decir la razón. Porque los combustibles ayudan, y muchísimo, a la clase media, al que tiene carro, y los pobres no tienen carro. Y aquí se necesita recursos. El gobierno, cuando se bajó los primeros 10 centavos, hablaba de que ese era un impacto de aproximadamente 250 millones a la economía. 250 millones que tienen que destinarse, porque aquí se necesita recursos, dinero, plata, billete, para hacer estas obras que estamos conversando, pues, para dar estos recursos, para construir el dispensario, la escuela, llevar las tecnologías, la computadora, hacer el carretero, el apoyo agrícola, los créditos a los agricultores en el campo. Esto es con recursos, esto es con plata. Entonces yo hubiera destinado estos 250 millones, que ahora son más, como 350, hubiera destinado directo para conjuntamente, dentro de la responsabilidad compartida que debe existir entre las comunidades y el Estado. Vamos, a ver, nos juntamos. ¿Qué vamos a hacer primero? Escuela. Y después de 90 días, vamos a, ya está hecha la escuela, ya está hecho. Ahora, ¿qué vamos? El dispensario médico. Vamos al dispensario. Y trabajamos en conjunto, la sociedad, para ir construyendo y atendiendo las necesidades. Ahora, Así es que bueno, pero para estas son decisiones que las podemos comentar ahora. Ya pasó, el gobierno ha tomado otro camino. El pedido de las comunidades indígenas era ese, y yo creo que faltó creatividad también dentro de las comunidades indígenas de buscar recursos para la atención de sus necesidades de manera directa. Directa, claro que sí, eso es lo que llama la atención. Y por otro lado también un temita que me llama la atención a mí es el hecho de que aquí como que no hay, porque menciona algo, ¿no? El tema de los recursos. Eso es fundamental siempre, ¿no? Para promover la obra social o para ejecutar la obra pública, siempre va a ser fundamental el recurso financiero, ¿no? Pero también viene el tema de la creatividad y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso específico de Pachacuti. Pachacuti tiene 5 prefecturas, pues.
De las 24, tiene 5 prefecturas. Tiene una cantidad importante de alcaldías, es decir, controla varios gobiernos municipales. Entonces lo que pasa es que cuando suceden estas cosas todo el mundo apunta, el gobierno central, el gobierno nacional. Pero si nos ponemos a revisar la organización política que lo llevó al presidente de la República no tiene el número o no controla el número de organismos seccionales que controlan otras fuerzas políticas. Entonces, y esas fuerzas políticas mensualmente les son transferidos recursos económicos para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Entonces, por ahí como que viene también un grave problema que tenemos a la hora de la planificación. Los 4 niveles de gobierno como que no coordinan. Me refiero pues al gobierno nacional con prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales rurales. No hay una coordinación, se diluyen los recursos, lo poco que tenemos no lo invertimos bien. César. Alberto, estás tocando algo que nadie lo quiere hablar y que nadie lo dice, porque aquí pues cuando hay problemas todo el mundo se esconde de la mesa. Exacto. Y yo no fui y yo no tengo ninguna responsabilidad, conmigo no es. Pero aquí vamos a tener que hablar claro. La responsabilidad del desarrollo agropecuario en cada provincia es responsabilidad directa de las prefecturas. La política agrícola es del Estado central, pero localmente en cada provincia la responsabilidad del desarrollo agropecuario, lo vuelvo a repetir, escúcheme bien ecuatoriano, es de las prefecturas. ¿Quién se acuerda de las prefecturas? Nadie. ¿Qué hacen las prefecturas en el Ecuador por el desarrollo agropecuario? Muy poco, muy poco. Mucha publicidad, gastan muchísimos recursos de mucha publicidad, gastan y se meten a hacer obras en las ciudades que no les corresponde, que son obras que les corresponden a los municipios y a los alcaldes, y el campo lo tienen abandonado. Entonces sí, el modelo de gestión de gobierno del Ecuador está agotado. Tenemos que buscar un nuevo modelo de gobierno. Y por esa razón aquí lo primero que se tiene que hacer es una reforma política para poner orden en el Ecuador. Y esa reforma política, ¿quién la va a hacer? ¿La Asamblea? La Asamblea actual no tiene la capacidad de hacer ninguna reforma política. El gobierno nacional tendría que impulsar o una consulta popular con una reforma que podría únicamente hacerse en la parte que ya tiene un dictamen de la Corte Constitucional, que es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, reducir el tamaño de la Asamblea, la bicameralidad, elecciones en segunda vuelta y fortalecer la Fiscalía. Eso tiene un dictamen constitucional. Y el resto, entonces aquí hay que pensar seriamente en que vamos a tener que ir a una asamblea constituyente dirigida, escúcheme bien, dirigida a una reforma en la que se tiene que trabajar puntual. Esto vamos a reformar, esto que no funciona vamos a reformar en una asamblea constituyente que tiene máximo 6 meses para hacer toda esta reforma para que el Ecuador pueda funcionar. Alberto, vamos a las elecciones seccionales ahora en el mes de febrero. Exacto. Sigue el desorden. 320 organizaciones políticas. El CNE no se cerró. Dice que habría entre 75,000 y 95,000 candidatos. ¿Creen ustedes que de esta manera, con este desorden institucional, el Ecuador va a salir adelante? No. Entonces hay que hacer los cambios porque si no el país no tiene futuro. ¿Ustedes se acuerdan de la autogestión que existía en el Ecuador allá hace 20 años? ¿Se acuerdan de la autogestión? Claro. Cuando las propias universidades públicas al que podía pagar le cobraba pues 20 sucres, ¿no?, por la matrícula, ¿no? Y eso permitía pues ayudarse al presupuesto. Asimismo se cobraba pues por la consulta médica 5 sucres, no dólares, sucres, ¿no? Y eso ayudaba pues a financiar los presupuestos. El modelo de gratuidad del Estado está colapsado porque el Estado no tiene más recursos, no hay plata y se sigue empobreciendo el Estado y siguen creciendo los déficits. Entonces tenemos que buscar otros mecanismos. Sí, a los más pobres todo gratis. Ahora, hoy una consulta... no podemos seguir así. Claro. A ver, César, y entonces el planteamiento sería, o sea, necesario
hacer las modificaciones a la Constitución, ¿no? A través de una consulta popular. O yo no sé, pues si teníamos una Constitución, la del 98 es, ¿no? La otra, el otro marco constitucional. No sé exactamente si qué tan desactualizado o si los ecuatorianos deberían de escoger precisamente entre aquella Constitución y la actual. Alberto, es una opción. Lo que usted está mencionando es una opción. Si vamos a consulta popular, entonces preguntémosle al pueblo dos, tres cosas. A ver, ¿usted quiere cambiar, seguir con esta Constitución? ¿Quiere reformar esta Constitución? ¿Quiere regresar a los tres poderes tradicionales de la Constitución del 98? ¿O quiere solo reformar este pedacito que tiene dictamen de la Corte Constitucional? ¿O quiere una asamblea constituyente? Hay que hacer una consulta popular, hay que preguntarle al pueblo, hay que dirigir, y hay que trabajar en comisiones de qué es lo que se necesita reformar para poder presentarle al país, esto se necesita reformar, este marco, esto. La constitución que tenemos es una constitución contradictoria, llena de derechos y de pocas obligaciones. Y entonces en un artículo le dan el derecho y en el siguiente le niegan el derecho o le dan lugar a la interpretación del derecho. Así no se puede seguir gobernando sin claridad. Y mire usted una gran diferencia entre la Constitución del 98 y la de Montecristi. En el 98, si usted tenía una fórmula de juicio, usted no podía ser candidato a nada. En la de Montecristi, si usted no tiene sentencia ejecutoriada, usted sí puede ser candidato. Así es. Es decir, cuando llega la sentencia ejecutoriada, usted fue candidato, ganó la elección, le reeligieron, terminó, ya no puede ser nunca más candidato, porque eso dice la Constitución de Montecristi, y resulta pues que todavía no tiene la sentencia ejecutoriada. ¿Cuándo vamos a subir el nivel de la política? Y no me refiero a tener títulos académicos únicamente, porque si usted tiene doble cámara, usted puede dejar la cámara baja con los mismos requisitos que tiene hoy día, 18 años y nada más, pero a la cámara alta la tiene que subir el nivel. Pero lo más importante, a las dos cámaras tienen que tener los candidatos una hoja de vida limpia, si no, no pueden ser candidatos. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar el Ecuador. Cuando hablamos de estas cosas que son difíciles, que son muchas abstractas de entender, no, la gente se desentiende. Y vamos a un proceso, y viene otro proceso, y viene una elección, y viene otra elección, y nos pasamos de elección en elección, y no cambiamos el Ecuador. Y vale poner en perspectiva algo, ¿no? Que quede bien claro, porque a veces también esta victimización que se hace parte de la dirigencia indígena, gente vinculada a Pachacuti y Dualaconaye, hace que uno se haga una pregunta. Por ejemplo, si uno ve ahora, tuvieron la oportunidad histórica, a través de la presidencia del Congreso, generar muchos cambios a través de la presidencia de la Asamblea Nacional con la abogada Guadalupe Llori, que si ella en lo personal no tenía la experiencia parlamentaria del caso, y para eso no es la organización política, para eso no es Pachacuti, el equipo, asesores, las visiones y todo, y no se hubiera podido generar una serie de cambios por ese lado, desde la Asamblea, desde el Parlamento. Y por otro lado, no nos olvidemos de algo importante. Pachacuti no ha podido impulsar las reformas en materia electoral si tiene a Diana Tamaín en la presidencia desde hace algunos años, me pregunto. O sea, son dos poderes, dos funciones importantes del Estado que han podido ser utilizadas para generar y para propiciar cambios fundamentales. O sea, yo me pongo a ver y mucho más poder, si uno lo quiere ver así, que el propio presidente de la República, porque el presidente de la República apenas controla el Ejecutivo. Apenas el Ejecutivo, porque ya sabemos lo que pasa con el tema de la función judicial y este famoso cuarto poder también, la función de transparencia y control social, que es otro asunto en el cual pues no tiene mayor injerencia el Ejecutivo. Entonces, la pregunta que se hace uno es, ¿por qué se han tenido esos espacios tan importantes? En el caso de la abogada Llori fue el año pasado, en el caso del CNE ya tiene algunos años también la presidenta Atamay. Entonces saltan todas esas preguntas. Es que no hay propuestas, solamente hay protestas y no propuestas. Parecería que el tema va por ahí, ¿no? Sí, Alberto, es lamentable pues de la Asamblea no ha salido ninguna ley a favor de generar trabajo y generar mejores condiciones en el Ecuador en este año
de nueva gestión parlamentaria. Lo que ha habido es una lucha intestina por el poder entre los propios miembros de Pachacuti, recordando que el gobierno en su alianza política al inicio del periodo presidencial a Pachacuti y a la izquierda democrática le entregó el control político de la Asamblea Nacional. Grave responsabilidad. Así que ahí están algunas respuestas a las cosas que no funcionan en el Ecuador. Yo dejé, antes de irme de la Asamblea, presentado un proyecto de ley de reforma al Código de la Democracia. Está calificado por el CALE en octubre pasado. Está desde febrero en la Comisión de Justicia. Justamente para esto, elecciones en segunda, con lo que tenemos, porque lo que estábamos hablando hace un momento es una reforma que al paso que vamos no llega nunca. Así ¿no? es. Pero dejé presentado elecciones en segunda vuelta, fortalecimiento de las organizaciones políticas a nivel nacional, que las nacionales en el ámbito nacional y las locales en el ámbito local, para que no haya esta mezcla y estos partidos de alquiler. Y por último, pues que ninguna organización política que no tenga al menos 2 años de vigencia democrática, con democracia interna, con formación y capacitación, pueda participar en la política. Ahí está la reforma. Ya debe haber salido la ley. Hasta ahora sale la ley. ¿no? Entonces, una asamblea que no prioriza las necesidades de orden, de organización del Estado y que por otro lado no prioriza leyes a favor de la generación de empleo, de la producción, sino que estamos con un sesgo ideológico que no nos lleva absolutamente nada, como entender entonces que una Asamblea Nacional negó una ley de inversiones que era para traer inversión y generar trabajo para los más pobres, para esos 7 de cada 10 que no tienen trabajo en el Ecuador, niega una ley de esta naturaleza. Entonces, como vemos, pues Alberto, a la Asamblea no le calza nada. Y yo creo que a Pachacuti tampoco. César, agradecerle muchísimo por estos minutos, por los conceptos y por siempre estar presto a conversar con este equipo periodístico. Le envío un fuerte abrazo y que tenga un excelente viernes. Un gran abrazo, Alberto, siempre a las órdenes. 7:55